Escucha esta historia. Juan se levantó por la mañana. Había oscuridad. De pronto, choca con sus dedos de los pies con la pata de la cama. Se da un golpazo. Le duele bastante. Y entonces empieza su mente. ¡Oh, qué tonto soy! ¡Oh, me volví a lastimar! ¡Oh, qué inútil! No debía haber caminado así. ¡Oh, ¿por qué me sucede esto? ¡Ah, ahora cuánto tiempo voy a estar con este dolor! ¡Oh, no voy a poder caminar todo el día! ¡Oh, qué tonto soy! ¡Qué inútil soy! ¡Ah, qué bobo! ¿Por qué me pasó a mí? ¡Qué tonto! ¡Qué imbécil soy! Y va aumentando. De pronto se da cuenta que además de haberse golpeado en el dedo del pie de manera sin querer, y como a veces pasan los accidentes, además de eso, ahora también se consideraba un tonto. Ahora también se consideraba un bobo. Ahora también le tenía miedo a cómo iba a enfrentar el día con ese dolor en el pie. Ahora también, aparte de haberse golpeado en el dedito, estaba pensando en cómo la gente lo iba a ver cojear. Y entonces se dio cuenta que además de tener el dolor en el pie, el cual ya era inevitable, además se sentía triste, decepcionado, enojado, angustiado, preocupado, ya se había insultado, ya había menoscabado su autoestima. Y de pronto se dio cuenta que todo esto sucedió solamente por un accidente en el cual se golpeó su dedito con la pata de la cama. De las cosas que nos pasan, muchas de las cosas por las que sufrimos, realmente no tienen nada que ver con lo que nos pasó, sino que estamos sufriendo por lo que interpretamos de lo que pasó. Entonces se da cuenta de esto, Juanito, se sienta en su cama, cierra los ojos y empieza a observar a su dolor. Empieza a darse cuenta que ese dolor no se iba por más que se insultaba, no se iba por más que se decía cosas, no se iba por más que menoscababa su autoestima. Ese dolor no desaparecía por más que se preocupara por cómo lo iba a ver la gente o por cómo iba a caminar en ese día. Cuando se da cuenta que ese sufrimiento no le estaba ayudando en nada, entonces decide hacer un poco de silencio en su mente. Y se dio cuenta de cómo su mente le seguía hablando y quería seguirlo golpeando. Parece que la mente no se quedaba quieta, no se quedaba tranquila con solo haber recibido un golpe, sino que parecía que su mente quería insistir en seguirlo lastimando. Quería insistir en seguirle dando pequeños golpecitos, ahora aquí arriba. Entonces empezó a hacer silencio, empezó a respirar, cerró los ojos y se dio cuenta cómo su mente hablaba. La dejó hablar, porque se dio cuenta también que no la podía callar. Entonces se dio cuenta que no podía callarla, pero sí podía no hacerle caso si se concentraba en otra cosa que no fueran sus pensamientos. Y entonces decidió concentrarse en el dolor que sentía en el dedo. Él creía que era contraintuitivo. ¿Cómo voy a concentrarme en el dolor del dedo? Eso va a hacer que me duela más. Pero en vez de eso, lo que hacía era escuchar a su mente. Y entonces, en realidad se dio cuenta que el dolor ahí estaba. Ni aumentaba, ni se quitaba, pero sí incrementaba como unas capas en la cebolla, una más y una más de sufrimiento, de angustia y de dolor. Cuando empezó a hacer este silencio, cuando empezó a decirle a su mente: gracias, buena amiga, por todas las cosas que me estás diciendo, pero en este momento me voy a concentrar exclusivamente en el dolor, se dio cuenta que igual el dolor seguía ahí. Pero ya empezaron a desaparecer una a una esas capas de la cebolla que generó su propio sufrimiento. Descubrió que además del dolor que ocasionan las cosas que nos pasan en la vida, nosotros le vamos agregando más capas, pero ya no por lo que pasa en la vida, sino por lo que nos decimos, por la forma en que lo interpretamos. Pero también se dio cuenta que aunque su mente está diseñada para hacer eso, es
nuestra responsabilidad el poderla ignorar, el poderme enfocar, el poderse decidir hacia dónde mirar en lugar de estar mirando a su mente. Pronto sintió un alivio, el alivio de darse cuenta que hay cosas que no podemos controlar. Aceptó el dolor de su dedo, se quedó con él, igual que si no lo hubiera aceptado, pero ya sin tantas capas de dolor. Entonces empezó a caminar y sonreír, y se dio cuenta que podía disfrutar de la vida, aún con ese dolor. Se dio cuenta que la felicidad no depende de lo que suceda en nuestra vida, sino en cómo nosotros queremos vivirla. Te mando un abrazo, espero que esta historia te haya servido. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Cuídate.